Y la inflación se ha convertido en el principal problema de la mayoría de las economías del mundo. Esto ha llevado a los bancos centrales a tomar medidas de ajuste que también generan, por supuesto, un impacto en todos los países. Andrea Pino nos cuenta más. Andrea, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, y lamentablemente se encienden las alarmas, las voces que alertan sobre una posible recesión económica en Estados Unidos. Ayer el presidente Joe Biden en una entrevista decía que esto es evitable, pero ya se asoma el fantasma de una recesión económica, los precios no dan tregua, el dólar en nuestro país se acerca a los 870 pesos. Queremos saber más sobre el panorama económico actual. Estamos junto a Rodrigo Castillo, director general de VFX, para analizar un poco lo que ha ocurrido en esta última semana. Había esperanzas, Rodrigo, con el anuncio que hizo la Reserva Federal esta semana sobre el aumento de las tasas, pero esos efectos se desvanecieron rápidamente. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco lo que ocurrió esta semana. Se vio con mucho optimismo el anuncio de la Reserva Federal y ayer cambió harto el panorama. Sí, la verdad hemos tenido bastante volatilidad en los mercados. Han sido 2 o 3 semanas donde estábamos con un dólar casi a 807 pesos y terminamos antes del anuncio de la Fed casi en 875. La Fed efectivamente subió la tasa a 75 puntos base. Era algo semi esperado, se esperaba inicialmente 50 puntos base, pero después se filtró que podía ser un poco más. Los mercados reaccionaron bien porque era lo que se esperaba, pero rápidamente después volvieron a corregir y tenemos un dólar de nuevo sobre los 8.65 y con muchas presiones alcistas. Las posibilidades de enfrentar una recesión en Estados Unidos y cómo podría impactarnos eso. Ayer el presidente Biden decía que esto es evitable. ¿Qué podemos esperar? Mira, la verdad es que puede evitarse, pero tienen que pasar muchas cosas para que esto pase, ¿ya? Todavía tenemos datos inflacionarios, datos macroeconómicos desde Estados Unidos, donde la inflación sigue marcando datos fuertes, ¿ya? Mientras la inflación no baje, probablemente la Fed va a seguir subiendo tasas y con las tasas altas, lo más probable es que venga una posible recesión o frenazo económico. Aparte de eso, todavía tenemos el tema de la guerra en Rusia, los hidrocarburos con precios muy altos. Ayer, de hecho, Alexander Novak, el vicepresidente de Rusia, comentó diciendo que el petróleo podía llegar hasta $150. Entonces, todas estas presiones claramente no ayudan a mejorar una posible recesión. Entonces, puede que esto cambie, pero lo veo bien difícil por ahora. Tenemos muchas cosas que nos están pegando en contra, incluso China con su confinamiento, política de COVID-0, nos sigue pegando al mundo y sobre todo acá en Chile. En Chile, ¿qué podemos esperar? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía también en los últimos días que el Banco Central debería calibrar con cautela el alza de tasas de aquí en adelante. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, yo creo que los bancos centrales en Chile también tienen una misión súper difícil de controlar la inflación, ¿cierto? Estamos viendo datos inflacionarios muy altos. En Estados Unidos no teníamos estos números desde la década de los 80. Acá en Chile estamos ya sobre el 11% en los últimos 12 meses. Entonces, subir las tasas muy bruscamente es un problema porque efectivamente estamos frenando la economía. Y en un periodo donde necesitamos darle dinamismo, es una ecuación muy difícil que el Banco Central tiene que hacer. Por eso Marcel, me imagino que decía, oigan, tenemos que irnos con cuidado y no volvernos locos con las tasas, porque frenar 100% la economía tampoco le va a ayudar a Chile. Y bueno, y Marcel viene saliendo del Banco Central y la política restrictiva yo creo que todavía le queda un poco. Por lo menos vamos a terminar sobre el 10% este año. Hay preguntas en el estudio, Rodrigo. Natalia, te escuchamos. Perfecto. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Natalia, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle por la situación de nuestro país. ¿Cuánto es de lo que está ocurriendo afuera y cuánto es de lo que ha pasado principalmente en la política interna? Porque si retrocedemos un poco el tiempo y nos vamos a la discusión de los retiros, quienes están a favor de los retiros de los fondos de pensiones dicen, bueno, la situación no es solo chilena, es de parte de todo el mundo y pueden todavía pensar así. Por lo tanto, uno se pregunta cuánto de lo que está ocurriendo en el país se debe
debe a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos o con China, en fin, y cuánto a las medidas tomadas por el gobierno anterior, particularmente con la retirada de los IFE y por el Parlamento con la retirada de los fondos de pensiones. Mira, la verdad es una mezcla importante. Como bien lo dice, tenemos muchos factores externos e internos y esta mezcla, ¿cierto?, es lo que nos genera a nosotros la inflación local, un dólar alcista. Y efectivamente en el ámbito local tenemos un proceso constituyente que mientras no entregue, ¿cierto?, algún tipo de certeza para los inversionistas o empresarios, vamos a ver un dólar alcista. Esto mantiene presiones inflacionarias en Chile y adicionalmente tenemos todo lo que está pasando afuera. Poner un porcentaje, decirte 50 y 50 es difícil, pero la inflación global es algo que es real. O sea, ayer tuvimos bancos centrales de Inglaterra subiendo tasas, tuvimos Suiza subiendo tasas, Argentina subiendo 300 puntos base la tasa. O sea, no es algo que esté pasando localmente. Claramente estos retiros o exceso de dinero circulante no es una ayuda, pero algo que era necesario en el momento de hacer, pero efectivamente sí influyeron en la inflación. Este escenario de alza de tasas a nivel mundial también podría tener un efecto en un escenario de desaceleración o recesión. Efectivamente, o sea, la desaceleración no es algo que va a ocurrir localmente, lo estamos viendo a nivel mundial. Todos los países están preocupados por qué medidas tomar contra esta posible recesión, pero intentando controlar la inflación y que no tengamos periodos, ¿cierto?, de largo tiempo de inflación. La inflación por periodos muy largos de tiempo es un problema muy grande para los países. Vemos el caso, ¿cierto?, como Argentina, Venezuela, que es algo que ya es prácticamente descontrolado. Todo esto, ese efecto de la pandemia, Rodrigo, otra pregunta que le hacían al presidente de Estados Unidos, las ayudas por la pandemia, ¿podría ser la causa del escenario económico actual? Es un aporte. Efectivamente el exceso de dinero circulante produce inflación, pero vamos de nuevo un poco al tema del huevo de la gallina. Había que dar esta ayuda, la gente estaba sin recursos, entonces era algo que tenía que efectivamente pasar. A lo mejor uno podría decir fue un exceso de liquidez a los mercados, pero en ese momento, ¿cierto?, nadie sabía por cuánto tiempo iba a durar, cuánto tiempo iba a venir, entonces era algo que probablemente era necesario. ¿Hay preguntas también? Polo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, Rodrigo, a ver, ¿qué pasa con algo que obviamente es crucial y que es muy sensible para las personas, que es el empleo? ¿Cuál es el pronóstico con respecto a la capacidad de creación de empleo o la destrucción de empleo durante los próximos meses? ¿Y qué puede hacer el Estado desde las políticas públicas para luchar contra ese efecto? Perfecto. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días. Mira, todo esto es un ecosistema y va todo de la mano, ¿ya? Entonces va un poco de la mano con la recesión, mantener las tasas altas encarece todos los proyectos, gran parte de la minería, la construcción, entonces efectivamente podría poner un freno en el empleo, ¿ya? Por lo mismo hay que tener gran cuidado. El Banco Central, la principal misión es controlar la inflación, actualmente no está preocupada por controlar el empleo. Entonces, en ese caso, es el gobierno el que tiene que dar algún tipo de medida, de ayuda, como lo hizo con los IFE laborales, ¿cierto? Pero sigue siendo un tema delicado cuando tú pones en la ecuación inflación, empleo, y en contraste, el problema, por ejemplo, que está presentando Estados Unidos es que tenemos inflación alta, pero está presentando datos macroeconómicos en empleo buenos. ¿Ya? Entonces es una disyuntiva que a lo mejor en un par de meses más vamos a poder ver algún tipo de resolución con respecto a eso. Rodrigo, para cerrar, en este escenario de volatilidad, ¿qué podríamos esperar para las próximas semanas, meses? ¿Hay alguna proyección, alguna certeza en todo este escenario? Mira, en los mercados hay poca certeza, pero sí se está hablando mucho del dólar a 900, es como un fantasma que se ve. Y es posible. Estamos en una tormenta perfecta donde tenemos inflación mundial, confinamiento en China, guerra en Ucrania,
precio de los commodities alcista. La Fed, si en la próxima o en los próximos datos macroeconómicos vemos inflaciones altas, probablemente es que la Fed siga subiendo tasas y por ende el dólar podría seguir subiendo. Bien. Le agradecemos a Rodrigo Castillo, director general de VFX, por el análisis en el fondo de esta semana, las perspectivas económicas. Aparecen varios fantasmas, el dólar quizás a 900 pesos y la desaceleración tan conversada no solo aquí en Chile, sino abordada en Estados Unidos, por ejemplo en esta entrevista que mencionábamos con el presidente de Estados Unidos. Perfecto, Andrea, muchas gracias también a Rodrigo por todos los antecedentes. Muy buenos días.